Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino, malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor, ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha». Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: «¿Cómo te llamas?». Le respondió: «Me llamo Legión porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: «Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos». Y él se los permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: «Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo». Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sin duda el Evangelio del día de hoy viene envuelto en una historia llena de drama. Un joven que vivía entre las tumbas estaba completamente poseído por muchos demonios. Nos dice el Evangelio que los demonios se identificaron a sí mismos como legión, afirmando que había muchos de ellos. Está claro de la historia que este hombre estaba loco, estaba fuera de sí, completamente bajo el control de estos demonios. Y a medida que avanza el Evangelio, Jesús dirigió a los demonios, los reprendió y los expulsó, enviándolos a una piara de cerdos. Nos dice el Evangelio también que los cerdos bajaron corriendo por una pendiente y se ahogaron en el lago. Posterior a esto, el hombre se transforma por completo mientras se sentaba allí conversando con los demás. Una cosa interesante a tener en cuenta en el Evangelio del día de hoy es que cuando la gente del pueblo salió y vio a este hombre sentado ahí, en su sano juicio, se sorprendieron y se apoderaron del miedo. Se llenan de miedo. No sabían qué pensar sobre esta situación. ¿Pero por qué es esto? Tal vez hay una serie de razones, pero veamos una de ellas. Este joven era tan disfuncional, poseído por demonios, que la gente del pueblo ya lo había descartado, lo habían hecho a un lado. Se habían dado por vencidos con él y probablemente no querían tener nada que ver con él. Puede ser que también le tuvieran miedo. Pero cuando vieron a este hombre completamente transformado, sentado allí con un aspecto normal, racional, la gente no supo qué pensar. Se sorprendieron. Y su conmoción tomó la forma de miedo en el sentido de que tenían miedo de lo que no entendían. Esto, hermanos, nos revela algo muy interesante. Nos revela que si no entendemos el poder de Dios, en realidad nos encontraremos temerosos de su poder cuando estemos cara a cara con Él. La gente del pueblo debe haberse llenado de gran alegría y emoción por la transformación total de este hombre. Sin embargo, en lugar de tener esa gran alegría y ese entusiasmo, estaban temerosos. Estaban temerosos porque no entendían el poder de Dios. Es por eso, hermanos, que los invito a reflexionar hoy sobre el poder y la gloria de Dios. Démonos cuenta que Él desea hacer grandes cosas y traer una transformación total a nuestras vidas. Él desea expulsar toda la parte maligna que puede estar acechando dentro de nuestro mundo y dentro de nuestra vida, trayendo en cambio misericordia y paz a nosotros. Y mientras reflexionas, hermanos, sobre el poder de Dios, permítete entenderlo más claramente. Porque una vez que lo entiendas, estarás más listo para regocijarte en las buenas obras. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.